1, 2, 2. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Leámoslo de nuevo y leámoslo esta vez juntos, que la lectura comunitaria es importante también, así que leámosla juntos. Vamos. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Esta es la palabra del Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a digerir esta palabra, que pase por nuestro organismo, por nuestros sentimientos, por nuestra voluntad, por nuestros pensamientos, que se convierta en vida, en nuevas actitudes, en nuevos desafíos, particularmente hoy, que quienes somos padres y algunos abuelos, algunos aquí bisabuelos, sentimos hoy, además de la gratitud hacia ti, que eres nuestro Padre, una inmensa responsabilidad ante esta familia, ante esta iglesia, ante esta sociedad. Por favor, ayúdanos a compartir este pedacito de tu palabra precioso, rico, bello, necesario. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, tomen asiento, por favor. Yo creo que todos estamos conmocionados por esta noticia que ya cumplió 8 días. El domingo pasado en particular, les confieso, yo encontré muy difícil dormir esa noche y aún predicar la palabra de Dios, aunque espero haberlo hecho con fidelidad, pero encontré muy difícil concentrarme al pensar que de nuevo estábamos regresando a esas épocas tan dolorosas, y pensar que ahora nuestros hijos y nuestros nietos viven lo que muchos de nosotros vivimos siendo apenas jovencitos, de la violencia colombiana y en particular de atentados contra candidatos, que no solo son ellos como personas víctimas de esta violencia demencial, sino lo que ellos representan: grandes sectores de la ciudad, de la sociedad, ideales, proyectos políticos que, independiente de nuestra opinión política, que no viene al caso, son ciudadanos que anhelan servir a este país y que de ninguna manera deberían sufrir persecución o violencia a causa de sus ideas y sus propuestas. Pero creo que la mayoría quedamos todavía más abrumados con la situación de este jovencito de apenas 14 o 15 años, que fue el sicario instrumentalizado, como nos cuentan, porque apenas un niño, ¿no? Y uno se pone a pensar tantas cosas, y los que juegan con teorías sociales van a señalar factores como la pobreza, que lleva a familias a vivir vidas desordenadas, y mencionan otros factores, y no es discusión este momento para decidir cuáles son esos factores, pero creo que cuando llegamos a la palabra de Dios, llegamos a encontrar que en casi todos estos niños delincuentes está el factor de ¿dónde estaba el papá? Un niño necesita ser protegido de malos ejemplos, con amor y con disciplina. Un niño debe recibir un modelo de un padre que jamás encuentre ocasión, ni oportunidad, ni tendencia hacia cosas criminales o adicciones o cosas por el estilo. ¿Dónde estaba el papá de este muchacho? O una figura masculina que hubiera puesto límites necesarios para que un niño no llegue a esa situación. De hecho, ustedes saben que es todo un debate jurídico y social. ¿Qué se va a hacer con ese muchachito?
Sin duda que debe estar recluido, tratado, ayudado para que no siga una vida de delito. Sin duda que es responsable aunque haya sido menor de edad, pero el debate de fondo es: ¿dónde está el papá? ¿O dónde hay figuras masculinas que puedan moldearle a estos muchachos para que no se críen en una esquina al lado de marihuaneros y adictos? Como dijo los especiales noticiosos que se han dado, que estaba todo el tiempo en una esquina con personas que juegan con adicciones buscando placer, sin darse cuenta tontamente que están destruyendo sus vidas y destruyendo las de otros. Así que todos quedamos supremamente abrumados con esto, y por eso he querido hoy en particular visitar nuestra epístola de Tito, que tiene tanta riqueza, particularmente en este verso, porque este verso habla esencialmente de lo que deberíamos llamar paternidad espiritual. Paternidad espiritual. Ahora, ¿por qué hablamos de eso hoy? Pues bueno, en primer lugar porque es el Día del Padre. En segundo lugar porque todos tenemos que ver con la paternidad. Escúchenme por favor, esposas y madres. No hay neutralidad. Ustedes, esposas y madres, o están contribuyendo a una buena paternidad, o están siendo obstáculos a una buena paternidad. No hay puntos neutrales. Así que ustedes, damas, también les exhorto a que escuchen esto con atención. Si bien yo soy consciente de que me estoy hablando a mí mismo como papá, como esposo, como abuelo, y estoy hablándole a mis hermanos y amigos en Cristo aquí reunidos, pero ustedes, damas, están contribuyendo o están siendo obstáculo hacia que nosotros podamos ejercer la paternidad. Por supuesto, nosotros somos responsables de nuestra paternidad, pero necesitamos que ustedes, mujeres de Dios, nos contribuyan de muchas maneras, y creo que este verso de la palabra nos puede ayudar. Pero también hablamos de este tema porque un día como hoy todos nos evaluamos y somos evaluados con respecto al rol de padre en varias direcciones. Quizás hoy tú estás precisamente celebrando y dando gracias a Dios porque tuviste un papá que no era perfecto. Ningún papá es perfecto, hay solo un padre perfecto, pero que puedes señalar a tu padre, el que te crió, y decir: qué bendición que yo tuve un papá, ¿verdad? Algunos sé que este es su primer día del padre sin su papá físicamente cercano en casa, porque ha partido el último año, en los 2 últimos años, en mi caso hace 2 años y medio, y todavía estos días son de mirar hacia nuestros padres. Pero soy consciente también que algunos de ustedes miran hacia la imagen de su padre biológico y están pensando exactamente: eso no es lo que yo quiero ser, ni eso es lo que yo quiero ser para mis hijos. Es un día de profunda evaluación, y quizás por eso no es como tan feliz como el Día de la Madre, y eso se ha señalado con frecuencia, ¿verdad? Que el Día de la Madre, bombos y platillos y música y todo lo demás. El Día del Padre, como alguien ha dicho, Colombia es un país huérfano de padre, donde los papás han sobresalido más por la ausencia que por la presencia. Ausencia financiera, ausencia emocional y muchas veces ausencia física. Y necesitamos que Dios nos ayude a hablar de paternidad espiritual. Y anhelo, mientras meditaba en eso esta semana y oraba al Señor, cómo el pueblo de Dios puede alimentarse de este pedacito de la Biblia. Pensaba que la iglesia
ha de ser un lugar de restauración, para que los papás vivamos arrepentimiento y el tiempo que todavía Dios nos dé, podamos ser restaurados y bendecir nuestras familias y nuestros hijos. Pero también un lugar donde los jóvenes aprendan. En estos días estamos con algunas parejas que quieren casarse y que los jóvenes aprendan esto, ¿verdad? Que los niños miren ese modelo en adultos y que pueda haber también paternidad espiritual, porque la paternidad espiritual, como verán, no se refiere solo a la paternidad biológica. Ahorita estaba sentadito allí y observaba a unos niños corriendo y yo veía unos niños. En esta iglesia hay niños que no tienen papá por diferentes razones. Y tú, hombre, puedes ser padre espiritual para algunos de esos niños. Adoptarlo, por así decirlo, celebrarle su cumpleaños, saludarlo, ayudarlo, guiarlo, aconsejarlo, ser un modelo para él. Y en la iglesia encontramos familia de Dios, donde encontramos madres espirituales, padres espirituales, hermanos, hermanos menores, hermanos mayores. Por eso Dios nos llama su familia. Bueno, lo que vamos a hacer son tres cositas con este versito. Lo primero, vamos a ver primero en qué contexto se dice este llamado a la paternidad espiritual. En segundo lugar, les voy a explicar en qué consiste ese llamado. Voy a explicárselos, espero, con eficiencia y que pueda ayudarles a ustedes a entenderlo así, que el texto realmente está programado de una forma en que señala especialmente el rol de los hombres como padres espirituales. Y en tercer lugar, voy a hablar de las marcas que este texto presenta para paternidad espiritual, que no es una lista exhaustiva. Veremos por qué, pero sí muy importante que atendamos estas palabras que el Señor nos dice a los varones en esta iglesia. Comencemos con el contexto. El contexto de esa exhortación, los ancianos deben ser, está dado en los versos 15 y 16 del capítulo anterior. De nuevo, si usted tiene su Biblia en su mano, pues más rapidito lo encuentra y no se distrae con un celular, pero está bien que lo busque en celular, y si no, se los presento ahí en la pantalla. Este es el contexto, verso 15 y 16. Déjenme leerles este contexto. Es un contexto donde va a sobresalir la palabra corrupción. Póngale atención a esa palabra, corrupción, porque ese era el ambiente de Creta. Creta era una isla. Se cree que en esa isla había más de 20 ciudades, quizás no muy grandes, en las que el evangelio se había empezado a esparcir, muy probablemente desde la primera visita de Pablo. Y por eso Pablo envía a Tito para que establezca, ordene, dirija, enseñe la iglesia. Pero parece que estas ciudades eran la mayoría muy ricas, multiculturales, llenas de recursos, de comida, pero donde había también prácticas inmorales de todo tipo y una degradación social impresionante. La corrupción se define aquí en el capítulo 1, verso 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Mire esta frase, que esta frase es crucial para entender el tipo de corrupción que está pasando allí. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables. Pablo no escatima palabras para describirlos, desobedientes. Y la tercera característica de estos personajes, y es muy importante para Tito, como vimos la semana pasada, inútiles para cualquier obra buena. Esa frase, profesan conocer a Dios, ayuda a calificar bien el tipo de corrupción del que está hablando Pablo en esa ciudad. Pareciera que Creta, por sus relaciones multinacionales y multiétnicas, recibió el evangelio con avidez.
Y rápido mucha gente empezó a reunirse, a leer palabra de Dios, a orar, a hablar de Dios, a reunirse para reuniones espirituales, de canto, de enseñanza de la palabra de Dios, etcétera. Pero Pablo nota esta característica. No es una clase de corrupción en el sentido de que se apartan absolutamente y reniegan de Dios. No, 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 ellos siguen yendo a la iglesia. Ellos siguen invocando a Dios. Ellos siguen teniendo un lenguaje religioso, profesan conocer a Dios. Pero usted los ve en su vida práctica, la forma en que se visten, lo mismo que los demás. La forma en la que comen con gula, lo mismo que los demás. Las palabras obscenas que usan, lo mismo que los demás. No hay una diferencia. Esa es la clase de corrupción a la que Pablo se refiere. Si yo te preguntara, dime una cosa que tú no haces por ser cristiano, o por querer seguir a Cristo, o por decir que crees en Dios. Dime una cosa que tú no haces, que tus compañeros de trabajo hacen, pero tú no haces, que tus vecinos hacen, pero tú no haces, que los muchachos de tu edad hacen, pero tú no haces. Dime una cosa que tú no haces porque eres cristiano. Bien, en Creta esa pregunta no tenía respuesta. Ellos seguían con su vida común y corriente, divertirse como los demás, vestirse como los demás, hablar como los demás, comer como los demás, cuidar su cuerpo como los demás, publicar cosas en las redes sociales como los demás. Pero el domingo en la iglesia, la adoración, la concentración. Pero pedir oración y mencionar a Dios cada vez que pueden, esa es la clase de corrupción. Amigos, esa clase de corrupción ha invadido a Colombia. El problema no era solo en Creta, es en Colombia. No sé si ustedes oyeron, yo lo he mencionado en otra ocasión, de esta novela, La Virgen de los Sicarios. La novela se llama así porque literalmente en una iglesia de la ciudad de Medellín se hizo famoso que los sicarios iban a bendecir, echarle agua bendita a sus armas para que Dios, escuchen bien, que es casi de carácter blasfemo, para que Dios los ayudara en la vuelta. ¿Qué era la vuelta? Asesinar a otra persona. Cuando Dios les dijo, no matarás. Sí, pero eso está en el Antiguo Testamento. Pero no hay que ser tan fanáticos. Ahora, es fácil criticar esos ejemplos extremos de corrupción, pero piensa en su vida, mi amigo. Si usted no tiene por lo menos una cosa que usted me diga que usted no hace porque cree en Dios, que lo hacen sus amigos, pero usted no lo hace, que lo hacen sus socios, pero usted no lo hace, que lo hacen en su gremio de trabajo, de profesión, usted no lo hace, que lo hace su papá, su mamá, su amigo, su vecino, su esposa, su hijo, usted no lo hace. Y usted dice, esto yo no lo hago por mi fe en Dios. Si usted no me puede responder esa pregunta, usted hace parte de esas personas a las que Dios habla en este contexto. Profesan conocer a Dios, lenguaje, prácticas, conocen cosas de la Biblia, mi mamá, no sé, todas esas cosas de que yo soy, pero con sus hechos lo niegan. El asunto, yo quiero decírselos con todo cariño, es serio, porque lo más probable es que lo que estaba pasando en Creta y pasa en Colombia es que te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. Es en ese contexto que Pablo sorprende de parte del Espíritu Santo con que la respuesta a esa clase de corrupción que mezcla la inmoralidad y la religiosidad, la respuesta del Señor no es cantaleta. Él los describe, pero no le dice a Tito, vaya y écheles cantaleta, acabe los abiblazos. No.
Él dice, capítulo 2, yo lo voy a describir cómo es la iglesia y en particular unos personajes que usted encuentra en la iglesia. Sorprende, sorprende. Si usted apenas está leyendo la Biblia o acercándose a estas cosas, o si está todavía mirando con preguntas y ciertas dudas, bienvenidas. Sorprende que Dios considere que la respuesta para la corrupción humana no son leyes, no es una nueva constitución, no es un nuevo político. La respuesta es hombres cambiados por Dios. Que en la cosmovisión bíblica la iglesia es el principal, entiendo, no es el único, pero es el principal agente de transformación social. Y entonces aparece esta figura del anciano. El anciano aquí descrito es un padre espiritual, les voy a demostrar por qué, pero obedece también a la relación de Pablo con Tito. Si ustedes miran el capítulo 1, en el verso 4, el destinatario de la carta, Tito, verdadero hijo en la común fe. Si van al final de la carta, en el capítulo 3, verso 12, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Una relación entre dos hombres, una relación sana, nutritiva, en la que el mismo Pablo jugaba el rol de un padre espiritual para Tito. Esa figura de Tito es muy interesante en su estudio dentro del Nuevo Testamento, porque si ustedes miran en el Nuevo Testamento, quizás solo superado por Timoteo, es Tito el que es llamado hijo amado o hijo en la común fe. Van a ver muchas instancias, sobre todo en 2 de Corintios, donde Pablo habla frecuentemente de Tito y le comisiona para tareas, le envía a consolidar iglesias, le envió a recoger una ofrenda especial de ayuda benéfica para los hermanos en Jerusalén. Así que aquí hay un llamado a la paternidad espiritual. Ahora, les voy a rogar que me tengan paciencia, porque les voy a explicar una cosita que es un poquito técnica en el segundo punto de un llamado a la paternidad espiritual. Aquí yo les escribí unas letricas y unos numeritos, y les quiero, pues si salen los numeritos y las letricas, pues vamos a ver si eso es los numeritos. Muy bien, muchas gracias. Si ustedes miran esos numeritos y esas letricas, ustedes ven un patrón. Los que han estado a través de su oficio, profesión, muy relacionado con números, entienden esto muchísimo mejor que yo. Los números tienen patrones, y cuando hay personas que memorizan números es porque encuentran patrones o crean patrones. Bueno, este es un patrón, miren, 1, 2, 3. Me siento como hablando de lo que yo no sé, pero 1, 2, 3, 3, 2, 1. Eso se llama una capicúa, que de atrás para adelante se lee igual, pero que empieza y después como que se devuelve. 1, 2, 3, 3, 2. Bueno, eso es una curiosidad. Cuando ocurre en literatura, en literatura se llama un palíndromo. A, B, C, C, B, A. Hasta ahí, ¿cierto? Yo sé que no es muy interesante, pero me va a ayudar a poder explicarle lo que sigue. El texto del capítulo 2, verso 1 al 8 tiene una estructura así. Yo solo les voy a mostrar la estructura porque no pretendo predicar todo ese texto. Ya habíamos hablado el Día de las Madres del texto referido a las mujeres mayores. A propósito, les voy a explicar más adelante que la palabra anciano aquí, en griego presbítero, de donde viene la palabra presbítero, no necesariamente tiene que ver con edad. Aquí la palabra anciano es mayor o experimentado
o respetado o reconocido. Podía haber un anciano de 30 años, una persona que ya había criado hijos, desarrollado un oficio, profesión, teniendo un lugar en la sociedad, que era un tipo respetable. Esa institución de los ancianos es tomada en el Nuevo Testamento, pero viene del Antiguo Testamento. Recuerde que Moisés, el Señor, le ordenó establecer una institución en Israel que duró por siglos y se llamaba la institución de los ancianos. No se refería a la edad necesariamente, sino al respeto, la experiencia, la madurez. Yo voy a usar el término varones mayores. Ahora, noten la secuencia. El capítulo 2, verso 1, Tito. Le va a decir algo a Tito, no lo vamos a estudiar hoy. Capítulo 2, verso 2, varones mayores, que son los de los que estamos hablando hoy, los ancianos. El verso 2, 3, las damas mayores, las ancianas, que deben ser modelo para las damas jóvenes, 4 y 5. Regresa a los varones jóvenes, verso 6, y culmina como empezó: Tito, muéstrate en todo como ejemplo. ¿He tenido éxito en mostrarles la estructura? Muy enredadito. Ahora, la pregunta no es pues si necesitamos aprender sobre estas estructuras. Eso los que estudian literatura, los que estudian números, se ocuparán más de eso. ¿Por qué nos interesa a nosotros esta estructura? Porque esta estructura es como un boomerang. Empieza en el líder Tito y termina en el líder Tito. Y le dice a Tito: lo que tú tienes que enfatizar enseguida es hombres que dirigen hogares, hombres mayores que modelan a hombres menores, y justo en el centro pone a las mujeres. Muy interesante, como las que deben ser receptoras del cuidado masculino, de la orientación de los hogares, y que ellas tengan lugar para su liderazgo en la formación de unas a otras. Ahora, esto en estudios bíblicos a veces usan la palabra rara, que viene de la palabra X en griego, y es la palabra kiasmo, una palabra con la que algunos a veces se enorgullecen de que saben mucho de cosas de estudios bíblicos, y usted puede usar esa palabra. Ahora aprendimos que es un quiasmo: A, B, C, C, B, A. ¿Por qué se nos escribe esto así y qué tiene que ver con nuestro tema de hoy? En primer lugar, Tito como hombre y líder. En segundo lugar, el lugar de los varones dentro del desarrollo de la iglesia, la familia y la sociedad. Por eso para nosotros es tan importante levantar una generación de varones que aman y sirvan sus familias, y que amen y sirvan su iglesia, y así van a amar y servir la sociedad. En tercer lugar, por supuesto, la iglesia como agente de transformación, pero sobre todo este tema de la paternidad espiritual. Los ancianos aquí son señalados como modelos, ancianos a quienes se les presenta como modelo Tito. Y por eso necesitamos entonces pensar en tercer lugar en las marcas de la paternidad espiritual. Antes de entrar en esas 6 características maravillosas que nos presenta el texto, yo quisiera preguntarte: ¿tú puedes señalar a alguien como tu padre espiritual? Quizás dentro de tu misma familia, en la iglesia. Y cuando pensamos en eso, nos queda una sensación de un tremendo desafío. Los seres humanos fuimos diseñados para conocer un Padre, nuestro Dios Padre Todopoderoso. A los seres humanos se les dio la posibilidad de empezar a vislumbrar la necesidad de ese Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, y la posibilidad de ver un modelo que aspirara a ver a Dios como Padre en la misma familia. Y esa es la enorme responsabilidad. Cuando el cantante
Dani Berríos hace esta canción que dice: Dios, ayúdame a ser como tú, porque mi niño quiere ser como yo. Y es una canción un poco como aterrada del cantante, diciendo: este muchachito quiere ser como yo. Entonces, Dios, ayúdame a mí a ser como tú. La lista que aparece no es una descripción exhaustiva. Noten que no se dice que sea un hombre de oración, que se sepa toda la Biblia. Pero necesitamos entender que esas 6 características responden a el contexto corrupto, la tendencia pseudo religiosa de hablar y seguir pegados de Dios, pero con una mente y una conciencia corrompida, lo que ha señalado en los versos 15 y 16 del capítulo anterior. Así que entra estas 6 características, y yo pienso, esto es mi interpretación, yo puedo estar equivocado en alguna forma, pero creo que se divide en 2 grupos. Creo que el primer grupo apunta al tema de la piedad, de cómo se ve eso en la vida práctica. Que hace 2 semanas hablábamos o 3 semanas hablábamos de la piedad, de cómo se ve en la vida práctica a alguien que no niega su fe por sus hechos, sino alguien que de verdad camina con Cristo y está exponiendo su corazón todos los días a Cristo. Entonces ahí aparece esa característica: sobrio, digno, prudente. Y creo que el segundo grupo se pueden poner en el conjunto de lo que es sana doctrina, particularmente porque hay una referencia muy intencional a lo que se llaman las virtudes teologales: la fe, el amor y la esperanza. No se esconde en una definición por allá de no sé dónde. Es digno porque es respetable. Se usa inclusive una traducción para esta palabra: venerable, admirable. Los niños necesitan ver a su papá y sentirse orgullosos. Bienaventurado el niño que crece mirando a su papá y sintiéndose orgulloso de él. Ahora estamos hablando aquí de una dignidad, digamos, coherente y completa, porque a veces lo que pasa es que son honorables jugando fútbol. No lo ponga en otra cancha, no lo ponga en otro momento, solo jugando fútbol. Pero esta dignidad o respeto es el que se gana en áreas concretas de la vida: cómo trata a la mamá, cómo trabaja en lo que sea necesario para poner pan sobre la mesa, cómo trata a los vecinos, cómo habla de política, cómo se comporta en el manejo de su cuerpo y de sus emociones. Es digno porque es sobrio. Y la tercera palabra es prudente. Una palabra un poco más compleja en su análisis. Prudente es alguien sabio en la toma de decisiones, que dirige su hogar en una manera en la que invita a su esposa a participar con su opinión, con sus pensamientos, pero claramente él dirige el barco y es sabio en las decisiones que toma. Decisiones que a veces para su familia pueden ser dolorosas, pueden ser difíciles, pero que las toma con tal prudencia y temor de Dios que se le puede llamar prudente. Por supuesto, cuando Pablo hace esta lista, no está diciendo que todos en la iglesia son así. Lo que está es diciendo: Tito, apunta hacia allá, apunta hacia la sobriedad, hacia la dignidad y hacia la prudencia. En un contexto corrupto, donde la gente le encanta hablar de Dios, pero con sus hechos lo niegan, necesitas levantar en la iglesia hombres que sean sobrios, dignos, prudentes. Es un hombre al que la fe lo lleva a eso.
La fe lo lleva a eso. Quizás no es que en la primera semana escucharon una reflexión que Tito les dio y de inmediato estos hombres ya eran mayores, ya eran experimentados, ya eran con este deber ser de un anciano respetable. No, pero claramente estaban yendo en esa dirección. Pues me encanta contarles que llevo como 5 meses reuniéndome con los hombres de la iglesia. Algunos de ustedes no saben de eso. Todos los sábados a las 6 de la mañana, por 1 hora y cuarto, nos reunimos, estudiamos la Biblia, nos contamos nuestros testimonios y oramos unos por otros. Si usted quiere venir y estar ahí, yo le invito a que se una a un grupo que estamos aprendiendo a ser sobrios, a no vivir embriagados de cosas, a ser dignos en el sentido de que nos estamos ganando el respeto de nuestras familias y de nuestra iglesia, y a ser prudentes en las tomas de decisiones porque pedimos consejo y tomamos decisiones sabias. Bueno, el segundo grupo de características están evidentemente asociadas porque la palabra sano, digamos que alcanza fe, alcanza amor, alcanza perseverancia. Tiene mucho que ver con esta serie porque esta serie la estamos llamando Sanos en la Fe. Y Pablo le ha dicho en el verso número 3 del capítulo 1, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Es la opinión de este servidor que la expresión tiene un carácter específicamente doctrinal. Porque cuando uno tiene una fe sana, uno tiene muchas más posibilidades de tener una vida sana. Hoy en día hay muchas iglesias, perdóname decirlo, que no tienen una fe sana, donde se habla más de dinero que cualquier otra cosa, donde lo que el pastor modela es más como una celebridad, donde lo que se hace en la iglesia parece más un show y un concierto que realmente pueblo de Dios piadosamente, dejándose instruir de palabra de Dios y queriendo ser transformados por el Espíritu Santo, donde lo que se promueve en las redes sociales es más como un mercado de milagros, más que sumisión y obediencia a un Dios que, aunque hace milagros maravillosos, está profundamente interesado en formar a su Hijo en nosotros, a que seamos como Jesús. Así que Pablo considera que estas 3 características deben habitar en un varón. Por sano en la fe se refiere fundamentalmente a la relación con el cuerpo que se cree, con la fe. En ese sentido, la fe se diferencia de fe. Fe es mi relación con Dios y mi confianza en Dios. La fe es el fundamento sobre el cual yo confío en Dios. Los hechos de la fe, la revelación de la palabra de Dios. Precisamente en el grupo de los sábados, los varones estamos memorizando. Y vieron ustedes lo hermoso que es. Todavía no lo conseguimos del todo, pero todos nos estamos memorizando el Salmo número 1. Cuán bienaventurado es el hombre, el varón, que no anda en consejo de impíos, ni no, la de las sillas después, a ver. Es que nos enredamos porque la versión Reina Valera era diferente. Ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Eso es lo que no hace. Ahora lo que sí hace es que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Sano en la fe es una persona que entiende que su fe no se nutre de sus sentimientos, de cómo amanecí hoy, de qué tan linda estuvo la alabanza, sino que su fe se fundamenta en la fórmula de la fe, en las promesas de Dios, en el plan de Dios, en lo que Dios ha prometido y hará, y en el propósito de Dios de santificar a su pueblo. Sano en la fe. Pero bueno, también dice sano en el amor. Y me parece que es
cómo se entiende el amor. La conferencia que viene ahora en julio para los jóvenes, cada año hacemos una conferencia de jóvenes, todas las iglesias del Redil, que se llama Renueva tu mente. Va a estar en torno al tema del amor, porque los pastores hemos discernido que una de las grandes necesidades de esta generación es entender qué es amor y poder separarlo del factor romanticismo o enamoramiento. Sano en el amor, que entiende que el amor es algo que te lleva a la acción, que el amor no es algo que responde a qué tan amable es alguien, sino que el amor responde al amor que Dios ha depositado en nosotros por su Hijo Jesucristo, que fluye con el poder del Espíritu Santo, pero que solo se conoce cuando se practica. Es como las misiones. Las misiones. Decimos, vamos a hacer un viaje misionero. Y usted dice, ay, a mí no me gusta. O usted dice, a mí sí me gusta. Yo generalmente digo, no piense en sus sentimientos. Piense en la necesidad que hay allá. Hay una comunidad empobrecida. Hay unos misioneros que apoyamos en la selva y que necesitan que alguien vaya y los anime y les ayude a construir, a jugar con los niños, a llevarles unas enseñanzas. No piense si a usted le gusta o no le gusta. Piense en la necesidad que hay allá. Y generalmente lo que pasa es que van muy asustados. Algunos nunca han ido a comunidades indígenas, algunos nunca han cruzado esas fronteras de incomodidad, de estar 8 días en un lugar donde no hay baño. Pero cuando regresan, es como dice el Salmo 126, sembraron con lágrimas, pero cosechan con gran alegría. Llegan tan emocionados de cómo Dios los usó, tan bendecidos, dejan toda la ropa, dejan hasta los celulares allá, porque dicen, Dios mío, qué privilegio. Pero el amor de Dios funciona así, es haciendo algo para Dios, no esperando que tus sentimientos reaccionen. No, así no es la vida. Si usted piensa que así es el matrimonio, va camino a una catástrofe. Yo le digo a las parejas que se van a casar, enamórese todo lo que quiera tener relaciones con todo lo que quiera, pero tarde o temprano tendrás que enfrentar el amar por obediencia a Dios y confiar que el gozo y la alegría vienen después de que siembres con obediencia en tu matrimonio. Pero es lo mismo con los hijos. Ustedes piensan que los hijos, los primeros años, es muy divertido levantarse a las 3 de la mañana a cambiar pañales. Eso no es divertido. Es haciéndolo que misteriosamente uno va amando a esos muchachitos cada vez más y más. Entre más dolores producen, uno más los ama. ¿No se dan cuenta? Y lo que quiero decir aquí es, hombres, si quieren madurar, no piensen en su gusto. Piensen en obedecer a Dios, que da el amor y derrama el amor por el Espíritu Santo. Sanos en la perseverancia. Es muy interesante que Pablo no usa aquí la clásica palabra esperanza o paciencia. La idea aquí es que es el hombre que no deja de creer, que sigue batallando, que no le huye al conflicto, que no hace como el avestruz que supuestamente mete la cabeza en la tierra huyéndole al conflicto, no, lo enfrenta. Hay que hablar de esto, hay que confrontarlo, así como cuando se mete el ladrón en la casa, son los varones los que se levantan a enfrentar esos invasores del hogar. No le pide a la mujer que lo haga. Por Dios, esta sociedad ha cambiado tanto que hay hombres que escuchan cualquier ruidito a las 3 de la mañana. Mi amor, ¿podrías ir tú? ¿Perdón? ¿Para qué Dios nos hizo más fuertes? ¿Para qué Dios nos dio hombros más amplios y más fuerza en nuestras manos? ¿Para jugar Nintendo? Evidentemente está diciendo que hombres sean hombres, luchen hasta el final, no se le mareen a esto. Quizás la cosa más hermosa que yo recuerdo de mi papá, yo les he contado un par de ocasiones. Yo crecí en un hogar muy modesto en recursos financieros, en barrios muy humildes, muy empobrecidos.
que en algunas ocasiones ladrones trataron de entrar en la casa y yo veía a mi papá, yo me imaginaba mi papá es capaz de pelear con el que sea. Y yo me acuerdo que cuando yo era muy niño, no sé, tengo esa imagen, mi papá era capaz de ponerme en una mano y levantarme. Y esa imagen para mí, mi papá es todopoderoso. Por supuesto, me tocó acompañarlo en sus últimos días, ya muy enfermito, me tocó bañarlo y cuidarlo. ¿Cómo cambia la vida, verdad? Pero sembró en mí esa idea de que un papá no se le marea a la vida, persevera y lucha, enfrenta dificultades. Bueno, ayer justamente con los varones, porque quería que los hombres se sientan invitados para los sábados 6 de la mañana a 7:15 de la mañana, precisamente para no afectar agendas familiares y demás. Leímos este texto de Éxodo capítulo 3, verso 16 al 22. Y juntos fuimos descubriendo lo que el Señor nos dice allí. Este texto es maravilloso para cerrar esta mañana juntos, antes de recibir precisamente unos detalles que los niños tienen y todo. Pero en Génesis capítulo 3, ustedes recordarán, el Señor se le aparece a Moisés, le habla desde una zarza. Moisés empieza a sacar objeciones como todos los hombres, yo soy así, yo soy muy tímido, todo lo demás. Dios lo respalda con su nombre y le da un mensaje específico para los ancianos. A propósito, aquí se mencionan los ancianos como los líderes de Israel, eso está en el verso 16. Y le manda un mensaje a los ancianos a través de Moisés, muy distinto el mensaje de los ancianos al mensaje que le envía al rey de Egipto, que es el faraón. Pero en el verso número 20, sabiendo el Señor y anticipando que el rey de Egipto no los dejará ir, este asunto no va a ser fácil, no van a salir sino por la fuerza. En el verso 20 le dice esta palabra, y le dice esta palabra a Moisés para que se la diga a los ancianos. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él. Y después de esto los dejará ir. Es decir, la victoria del Señor. El Señor en versos anteriores les ha mostrado el fin que los va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Verso 21. Haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios. Entonces ayer yo le preguntaba a los compañeros pues ahí, decía, ¿qué quiere decir aquí hallar gracia? Entonces todos damos respuestas espirituales, ¿cierto? Hallar, no, que el Señor está con nosotros. No. Ahí gracia quiere decir plata, mi amigo, billete. Lea el texto. Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios. ¿Gracia por qué? ¿Porque les sonreían para tomarse fotos? No. Cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Eso fue la promesa que el Señor, y evidentemente se la cumplió. Verso 22. Cada mujer, entonces yo les decía, ¿ustedes por qué creen que las que recibieron esa gracia fueron mujeres? Piénsenlo, les decía yo, nos demoramos como media hora tratando de encontrar por qué. La mujer pedirá a su vecina, o sea que el esposo tenía que llegar a la casa y decirle, Dios va a extender su mano, nos va a liberar, pero va a hacer algo más, nos va a dar gracia. Y la esposa dice, ay, si es que el Señor es lleno de gracia. No, mija, usted no ha entendido, nos va a dar plata. Y entonces, sí, mi amor, ¿y cómo nos va a dar esa plata? Muy sencillo, mija, usted va a ir donde la vecina y la vecina se la va a dar. Miren el verso 21. Y la vecina a la que vive en su casa, objetos de plata, objetos de oro y vestidos, plata, oro, vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas, y así despojarán a los egipcios. Yo les contaba que a mi esposa le encanta este versito de la Biblia. Y varias veces, obviamente en formas no literales, nos ha dicho, ¿cómo será que el Señor nos va a llevar a despojar los egipcios? Bueno, no era por fuerza. Por la fuerza de ellos,
sino por la fuerza de Dios. Ustedes conocen toda la historia de Éxodo seguramente, donde el Señor muestra su poder destronando cada idolatría que tenía Egipto, las moscas, los animales, hasta el primogénito. Y en ese momento ya, en lugar de resistirle a que ellos hagan, ellos le dicen: váyanse, ustedes están creando muchos problemas. Y era una nación que podrían ser casi 2 millones de personas que tenían que salir, que eran los que hacían los trabajos más humildes y modestos en el momento. Y el Señor cumplió la promesa, porque cada mujer iba donde su vecina y sin decirle palabra las llenaban de oro, plata y vestidos. Sabemos eso porque unos meses después construyen el tabernáculo con ese oro, esa plata, esos vestidos. Y era tanta la abundancia que había que Moisés tiene que decirle: no traigan más, no necesitamos más, no donen más para sillas, no donen más para sillas, suficiente, ya no traigan más, porque había tanta abundancia. Ahora, este es el punto. El hombre tenía que ir a la casa, los ancianos, y decirle a su esposa: mija, yo sé que esto está complicando mucho, Faraón está enfurecido con nosotros, nos ha multiplicado el trabajo, dice que no nos va a ir, pero Dios prometió y Dios va a cumplir. Y usted misma lo va a ver, mija, usted y los muchachos. Yo no voy a ir ni siquiera a recibirlo, usted va a ir a recibirlo, porque Dios cumple sus promesas. Entonces yo creo que este asunto de la paternidad espiritual es más de hombres que creen en las promesas de Dios. Entonces yo quiero concluir con 2 cosas. La primera, puede ser que tú tuviste un mal padre, o que eres un mal padre, y tienes tu conciencia acusada, o tienes tu corazón lleno de resentimiento por todas las cosas que pasaron en tu familia. Pero hoy escuchamos algo tan bello, y nos lo dijo uno de los muchachos de la iglesia: puedes llamar a Dios Padre. Y tú puedes llamar a Dios Padre por la mediación de Jesucristo. Tú puedes llamar a Dios Padre por la mediación de Jesucristo. Es por su obra a tu favor. Si vienes y reconoces tus pecados y entregas tu vida a Cristo, puedes ser adoptado por medio de Cristo en la familia de Dios y puedes tener un papá perfecto hoy. Pero también creo que tenemos que hacernos una pregunta como iglesia, y la voy a dejar para los rebaños. ¿Qué podemos hacer como iglesia para practicar la paternidad, y permítanme incluir también la maternidad espiritual? Que en esta familia podamos formarnos como hombres sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la perseverancia, para bendición de muchos que en la iglesia y en esta sociedad no tienen una figura que los defienda, los cuide, les modele qué es ser un hombre de Dios. Y claro, cuando escuchamos esto, yo mismo siento la profunda necesidad de que oren por mí. Y mujeres, oren por nosotros. Ayúdenos, porque la tarea es muy grande. Quizás nos hemos mareado a esta responsabilidad porque es muy grande. Y por nuestra mente pasa la necesidad de ser más tiernos, más maestros, más proveedores, más defensores, más amorosos, más sobrios, más dignos, más prudentes, más sanos en la fe, más sanos en el amor, más sanos en la perseverancia. Oren por nosotros. Y así vamos a terminar este momento. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Señor, cuánto necesitamos que tú, que eres el Padre perfecto, nos modeles, y tú, nuestro Señor Jesucristo, nos des la gracia de poder ser esa clase de padres que modelan la fe en los hogares. Yo sé que mientras escuchamos esto pasan por la mente de cada uno diferentes ideas, pensamientos, dolores y alegrías. Pero te pedimos por favor que en el poder del Espíritu Santo tú nos ayudes. Aquí estamos, Señor. Por favor, ayúdanos.
Queremos ser hombres que aman y sirven sus hogares bien y que aman y sirven su iglesia bien. Te agradecemos porque tú has confiado a la iglesia esta enorme responsabilidad de ser agentes de transformación social, pero no nos has dejado solos. Nos has dado la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos, por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.